Hola, mi nombre es Álvaro Necochea y en el siguiente video te voy a mostrar cómo es el comportamiento de un circuito en paralelo en función de la ley de Ohm. Espero que te agrade. ¡Bienvenido! En el video anterior te había hablado de los circuitos en serie. Los circuitos en serie tienen características definidas que vamos a repasar rápidamente. Recuerda que el valor de intensidad en un circuito en serie va a depender del valor del voltaje del circuito y de la resistencia. Y en un circuito en serie podemos decir que las resistencias que existan en una línea se comportan como una sola. Es decir, podemos inferir que existe un valor de resistencia total que es igual a la suma de las resistencias, en este caso resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. De acuerdo entonces a la ley de Ohm, podemos calcular la intensidad de esta manera. En este circuito, entonces, el valor de la intensidad va a ser el mismo en cualquier parte del circuito, es decir, la intensidad que se pueda medir en el circuito será la misma en cualquiera de los puntos del circuito. Se puede decir que en un circuito en serie la intensidad es constante. De este modo, al asignar valores a las resistencias y a la fuente de tensión, podemos decir, por ejemplo, que en este circuito la intensidad va a ser de 2 amperes para este ejemplo. Finalmente, en un circuito en serie, sabiendo que la corriente es constante en todo el circuito, utilizando el valor individual de cada resistencia, podemos decir que cada resistencia presenta un comportamiento definitivo frente a la corriente en un consumo de la tensión. En un circuito en serie podemos decir que la fuente de tensión de 12 voltios representa un incremento y que cada resistencia es una caída de tensión. En este caso, las caídas de tensión deberán ser sumadas iguales al incremento. Entonces, ahora vamos de lleno a lo que es un circuito en paralelo en sus cálculos fundamentales. Digamos en primer lugar que yo tengo un circuito simple con una lámpara. Una lámpara que alumbra bien, sin embargo, requiero una segunda lámpara. Pero si agrego una segunda lámpara, lo que va a ocurrir es que la segunda lámpara va a alumbrar menos si es igual a la primera. Porque como vimos en el primer video, de acuerdo a un comportamiento serial, la resistencia va a ser mayor, la corriente va a ser menor y el voltaje de tensión que existe en la fuente se va a distribuir entre las cargas. Ese circuito no va a ser eficiente y esa solución no va a servir. Lo que podríamos hacer es tomar una segunda fuente de poder con una segunda lámpara, un segundo interruptor para tener la iluminación que requerimos. Sin embargo, es una solución poco práctica, muy cara, difícil de realizar y por consiguiente no la vamos a considerar. Entonces, otra solución sería, en vez de usar dos baterías, desde la misma batería sacar un nuevo circuito para iluminar otra ampolleta. Pues bien, esto sí va a servir para que la segunda ampolleta ilumine con toda la tensión o todo el potencial de la batería. Esta es una solución que se acerca a lo que es un circuito paralelo, porque observa, cada circuito es completamente independiente uno del otro. Ahora, le vamos a hacer una modificación para que se parezca más a un circuito paralelo como el que nosotros vamos a ocupar en un circuito automotriz. Un circuito paralelo sería algo más parecido a esto, un circuito que en algún punto tiene una bifurcación, una ramificación. Entonces, un circuito en paralelo es más algo como lo que estamos viendo en la pizarra. En este caso podemos decir incluso que para la fuente podemos asignar un valor de tensión, por ejemplo, de 12 voltios. En un circuito paralelo tengo una característica importante que es que cada una
de las resistencias presentes en el circuito va a poder operar con 12 voltios, en este caso, que es el valor que le asignamos a la fuente de tensión. Y esto es interesante porque si esta resistencia puede operar con todo el potencial y esta puede operar con todo el potencial, quiere decir que esta va a consumir un valor de corriente independiente del valor de corriente que consuma esta otra. Veamos. Sabemos que intensidad es igual al voltaje dividido en la resistencia. En este caso, en la resistencia 1 podemos indicar que el valor de intensidad en la resistencia 1 va a ser igual a el voltaje de la fuente, pero dividido en el valor de la resistencia número 1, lo que es 12 en 2, y eso determina un consumo de corriente de 6 amperios. La resistencia 2 tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que en la resistencia 1 necesito 6 amperios y en la resistencia 2 necesito 6 amperios. Fíjese bien, acá tengo un punto en donde el circuito se ramifica, se bifurca. Por esto se llama paralelo, lo que vimos recién. Son dos circuitos que tienen una sola fuente, pero que funcionan, en forma independiente. Entonces, si esta resistencia opera con 6 amperios y esta resistencia también opera con 6 amperios, es imperativo que en este punto donde el circuito se ramifica, o antes de ese punto, yo tenga una cantidad, en este caso, de 12 amperios, porque sería la única forma en que puedo llegar con 6 amperios a esta rama y con 6 amperios a esta otra rama. Esta forma de comportarse el circuito, voy a insistir, no viola ningún principio de la ley de Ohm, es simplemente un comportamiento. Y ocurre porque, en el fondo, si yo quisiera que cada cable operara con solo 6 amperes, tendría que extender una línea completa desde la resistencia hasta la fuente, lo que sería poco práctico. Por eso tengo que atender el comportamiento en paralelo y donde hago una ramificación saber que la corriente es menor dentro de la rama, pero en la suma en la rama principal. Entonces vamos a distinguir en un circuito en paralelo sus partes. Vamos a decir que lo que está acá, desde donde se bifurca el circuito hasta donde vuelve a entrar a una causa principal, es una malla. Y la malla tiene ramales y esto sería una línea principal o una rama principal. Entonces tengo línea principal y ramales o líneas secundarias. Veamos un ejemplo, pero que tenga 3 resistencias dentro de una malla. ¿Qué va a ocurrir en ese circuito en paralelo en particular? Vamos a encontrar entonces que en cada resistencia, lo mismo que habíamos dicho para el ejemplo anterior, vamos a tener la disponibilidad completa del potencial. Si quiero saber la intensidad en la primera resistencia, voy a decir que es igual a la tensión de la fuente dividida en el valor de la primera resistencia. Eso me va a dar un valor de 6 amperios. En la segunda resistencia, la intensidad va a ser igualmente el valor de la fuente dividido pero en el valor de la segunda resistencia, lo que me entrega un valor de 4 amperios. De igual forma, en la resistencia número 3, el valor de la intensidad para la resistencia número 3 será el valor del voltaje de la fuente dividido en el valor de la resistencia número 3. Entonces, significar una particularidad, y es que en todos los casos estamos hablando siempre del valor de la fuente como valor de referencia de la tensión. Y es un factor común entonces a cada una de las intensidades. Sin embargo, operan de acuerdo a su valor de intensidad, determinando un valor de corriente independiente para cada uno. Y como le habíamos dicho, este valor de corriente está distribuido dentro de una malla que es una red de líneas secundarias que vienen alimentadas desde una línea principal. Eso determina que este valor de intensidad
depende de que la línea principal pueda suplir la intensidad necesaria para cada uno. De otro modo, también podemos decir que la intensidad corresponde a un valor en la línea principal de la suma de las intensidades presentes en cada una de las ramas. En este caso, entonces tendría que la intensidad total es igual al valor de la intensidad en 1 más el valor de la intensidad en 2 más el valor de la intensidad en 3. Y no es menor, tenemos 6 amperios más 4 amperios más 12 amperios, lo que entrega un valor de 22 amperios. El valor de la corriente para alimentar a cada una de estas resistencias es alto, porque existe una resistencia o una carga de poca resistencia que requiere de mucha corriente. El circuito en paralelo no está violando nunca ninguna de las leyes de Ohm, es solo que requiere para alimentarse de una línea principal que va a tener normalmente una corriente mucho más alta. Si yo dijera, bueno, ¿qué pasa con respecto a el valor de resistencia? No cambia, pero se comportan en la línea principal como una resistencia más pequeña. Piensen en esto. De acuerdo a la ley de Ohm, la intensidad siempre va a ser directamente proporcional a la tensión que haya en un circuito e inversamente proporcional a la resistencia por donde deba circular. Si yo quiero calcular la resistencia en función de derivar desde esta fórmula, tengo que la resistencia va a ser igual al voltaje dividido en la intensidad. Ahora, si yo ocupo el valor de intensidad total, que es un valor que, fíjate, es la suma de los valores de intensidades que yo calculé para cada una de las resistencias que hay presentes en la malla. En este caso, utilizando siempre el valor de la fuente dividido en el valor de la resistencia en su caso particular. Si sumaba esos tres valores, obtenía un valor de intensidad total, que es la sumatoria de a la vez cada uno de esos resultados, como aparece aquí. Entonces, el valor de resistencia obtenido con esta intensidad total sería el valor equivalente a lo que hacen estas tres resistencias en el circuito general. Un valor equivalente, un valor que no existe, pero es su comportamiento, porque de hecho, en lo concreto, si tengo un circuito con estas propiedades de resistencia, midiendo la corriente en el lado exterior de la malla, en la rama principal, voy a tener un valor de 22 amperios y en cada una de las ramas voy a poder medir valores como los que aparecen acá, de ser un circuito similar a este. Entonces, ¿existe un valor de resistencia equivalente? Bueno, si lo miro desde ese punto de vista, sí, existe un valor de comportamiento, de qué ocurre si coloco tres resistencias dispuestas en paralelo de estos valores con esta tensión en la línea principal. Y en este caso, la resistencia equivalente va a ser igual a el valor de la fuente, lo habíamos dicho, por la intensidad total obtenida en el circuito. Son 12 voltios en este caso, dividido por 22 amperios. En ese caso me va a dar un número semiperiódico que vamos a aproximar y vamos a decir que son 55 centésimos de ohm, prácticamente medio ohm. Atención, pero mucha atención con el concepto que acaba de aparecer en la pizarra. Resistencia equivalente. Voy a hacer un paréntesis para explicar mejor este concepto de la resistencia equivalente. En el ejercicio del ejemplo hay un circuito con una malla que tiene tres resistencias en paralelo. Para cada una de estas resistencias es posible calcular un valor de intensidad considerando el valor de la fuente y el valor individual de cada resistencia. De este modo, podemos calcular una intensidad en la resistencia número 1,
utilizando el valor de la fuente dividido por el valor de la resistencia número 1. De este mismo modo podemos hacer para la resistencia número 2 y para la resistencia número 3. Estos tres valores de intensidad sumados van a reflejar un valor de intensidad total que es posible encontrar si se lo mide físicamente en un circuito real. Es decir, si en un circuito real yo tuviera esta configuración con tres valores, la suma de estos valores de intensidad calculados los voy a poder encontrar en la línea principal. Recuerde, esto es un circuito en paralelo, donde hay tres líneas secundarias o ramales que derivan de una línea principal o línea general o línea troncal. Entonces, el valor de intensidad total sí es un valor que puede verse o apreciarse en un circuito de estas características. Lo mismo que los valores de intensidad 1, 2 y 3. Yo puedo decir con toda propiedad que existe un valor de intensidad total. Recuerde que, de acuerdo a la ley de Ohm, la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia por la que deba circular. De esta manera, intensidad total es un valor que tiene una relación con el voltaje de la fuente y un valor de resistencia imaginario en este caso, que sería equivalente. Un valor de resistencia que equivale a lo que demandan estas tres resistencias de la malla. El valor de intensidad total es un valor que podemos entonces medir, decía yo, y podemos también matemáticamente asumir que entrega el reflejo de una resistencia equivalente, una resistencia que no existe, pero que podría ser el valor de resistencia que darían una resistencia que consuma ese valor de intensidad. Entonces, ¿es posible hablar de un valor de resistencia equivalente? Sí, lo mismo que le decía en el ejercicio, y es posible calcularlo si es que tengo el valor de la fuente y el valor de intensidad total. Ahora, esto se va a poner muy interesante. Fíjate en esto, yo digo que intensidad total es igual al voltaje de la fuente dividido en este valor imaginario de resistencia equivalente, de acuerdo a una ley específica de Ohm. Y de igual manera dije que intensidad 1 es igual al voltaje de la fuente dividido en el valor de resistencia 1, y dije lo mismo para los otros dos términos. ¿Qué pasa si yo estos términos los reemplazo por la ley de Ohm? Veamos. Quedaría que el voltaje de la fuente dividido por la resistencia equivalente es igual al voltaje de la fuente dividido por la resistencia número 1 más el voltaje de la fuente dividido por la resistencia número 2 más el voltaje de la fuente dividido por la resistencia número 3. ¡Oh! Cierto, esto es verdad. Y yo puedo además, sabiendo que el voltaje de la fuente es el mismo, hacer una factorización por el voltaje de la fuente sobre este término, quedando correctamente en forma matemática de esta manera. Y el voltaje de la fuente lo puedo, en este caso, matemáticamente, desplazar hacia el lado izquierdo de esta ecuación, quedando de esta manera. Que el voltaje de la fuente dividido por el voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia equivalente va a ser igual a este término que había quedado de la factorización. Ahora, fíjate en esto, el voltaje de la fuente, como está en el numerador y en el denominador, se puede despejar quedando en valor 1, quedando la ecuación de esta forma, donde 1 dividido en la resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido por la resistencia número 1 más 1 dividido por la resistencia número 2 más 1 dividido por la resistencia número 3. Mira dónde llegamos, la resistencia equivalente y solo valores de resistencia. Y ahora vamos a rematar esto diciendo que resistencia equivalente que está aquí en el denominador puede pasar
multiplicando al lado derecho de la ecuación y todo este término puede pasar dividiendo al lado izquierdo, quedando, como te muestro acá, todo este término siendo igual a resistencia equivalente. Ordenemos esto y coloquemos resistencia equivalente al lado derecho y este término. Este término es exactamente igual a esto, simplemente que he dejado fuera el valor de voltaje y de intensidad para trabajar solamente con los valores de resistencia. Y esto es aplicable para una malla de cualquier cantidad de resistencias. Si esta malla tuviese 5 resistencias en paralelo, este valor podría ser resistencia equivalente igual a 1 dividido por 1 por resistencia 1, más 1 por resistencia 2, más 1 dividido por resistencia 3, y agregar ahí, si eran 5, como te decía, 1 dividido por resistencia 4, más 1 dividido por resistencia 5. Esto es lo mismo que esto. El concepto de resistencia equivalente es un valor que nos va a ayudar a comprender cómo se comporta un circuito en paralelo. Es un valor imaginario que corresponde al consumo de la intensidad que van a demandar las resistencias que están dentro de una malla. Este valor en lo sucesivo es un valor que nos va a servir mucho para entender y poder determinar cómo se construyen y cómo se comportan los circuitos que están hechos en paralelo. Entonces, atención con el concepto de resistencia equivalente. El concepto de resistencia equivalente es el que nos va a servir más adelante para poder determinar el comportamiento de un circuito con diseño en paralelo. Aparece la fórmula de resistencia equivalente, que se puede leer de la siguiente manera. La resistencia equivalente es igual al inverso multiplicativo de la suma del inverso multiplicativo de cada una de las resistencias que existan dentro de una malla. Es decir, si es que hay 10 resistencias, en la parte inferior de esta expresión debería llegar hasta el valor de resistencia número 10 sumando 10 inversos. Como nuestro circuito ejemplo tiene solamente 3 resistencias en la malla, usaremos la fórmula de resistencia equivalente de la forma que se ha escrito acá. Lo que intentaremos es, con estos valores, confirmar si verdaderamente el valor de resistencia equivalente corresponde a el voltaje de la fuente en la intensidad total, pero utilizando la fórmula de resistencia equivalente. Entonces, si reemplazamos, vamos a encontrar que resistencia equivalente va a ser igual a esto que tenemos acá. Lo que tenemos en el numerador de esta expresión es una suma de fracciones que vamos a realizar enseguida. Recuerde que una suma de fracciones solo se puede realizar si es que éstas tienen un denominador común. El denominador común entre 2, 3 y 1 es 6. Es un común múltiplo que esos tres números tienen. Si 2 lo llevé a 6, lo tuve que multiplicar por 3. Por eso 1 también lo tuve que multiplicar por 3. Me pasó lo mismo con el 3. Si lo tuve que llevar a un valor de 6, tuve que multiplicarlo por 2. Por consiguiente, el 1 lo multipliqué por 2. Y lo mismo me apareció con el número 1, que al llevarlo a 6 también tuve que multiplicar el numerador por 6. Entonces, lo que yo tengo aquí son 3 fracciones que tienen el mismo denominador y por eso ahora las puedo sumar. La expresión que me queda, 1 dividido en 11 sextos, está indicándome que debo invertir la expresión de 11 sextos. Me explico. Cuando yo tengo en una expresión 1 dividido por algo, estoy diciendo que lo que tengo aquí abajo es el inverso multiplicativo. Eso es lo que leí hace un ratito. El hecho de que esta expresión sea que
la resistencia equivalente es igual al inverso multiplicativo de la suma del inverso multiplicativo de cada una de las resistencias, en el fondo lo que me está diciendo es que cuando tengo esta expresión, el 11/6 en realidad debería dejarlo solamente como 6 en 11 para reducir esa expresión. En resumen, cuando tengo esto es lo mismo que decir esto. 1 en 11/6 es lo mismo que decir 6/11. Y esa expresión es exactamente igual a 0. Es una expresión que se da en un número semiperiódico, pero da, si lo aproximamos, 0,55 ohmios. El mismo resultado que habíamos sacado anteriormente. Es decir, la fórmula de resistencia equivalente sí puede aplicarse y nos puede dar un valor teórico que me va a dar a entender cuánto va a consumir un circuito en paralelo en términos de corriente, si es que yo después despejo el valor de corriente. Para proceder de forma más rápida, lo que puede hacer uno es reducir todas las expresiones del término del numerador a expresiones decimales. De esta manera yo puedo reducir, como les decía, los términos a números decimales y obtengo la expresión que está ahí. De ese modo, la expresión me queda en 1 dividido en 1,83, lo que es, fíjese usted, prácticamente igual al resultado que ya habíamos obtenido. Entonces tenemos que en un circuito en paralelo el comportamiento es diferente. El consumo individual de intensidad en cada una de las resistencias genera un comportamiento de intensidad total que da como sustento un valor de resistencia equivalente, que es el que nos puede servir en el futuro para determinar el comportamiento de circuitos en paralelo. Y eso va a ser todo por ahora en lo que respecta al circuito en paralelo. En un próximo video voy a hacer un ejemplo con un circuito mixto y voy a mostrar todos los ejemplos de las fórmulas que se pueden usar para matemáticamente entender cómo se comporta un circuito en función de la ley de Ohm. No te lo pierdas.